Estoy preparando mis manos, estoy preparándome mentalmente. He venido acá al stand de Twitch a desafiar a Mike Ross. Sí, se hace llamar el campeón del pueblo, no me conoce a mí, el show de Claudio. Estoy acá y en esta oportunidad, ustedes ya lo saben, el show de Claudio es un show en un solo idioma, por eso está nuevamente Nacho. Nacho, esta vez te necesito para hacer las traducciones. Exacto, espero hacer algo ahora. Soy un imbécil que le iba pésimo en inglés en el colegio. A mí me iba bien. Vengo a desafiar a Mike Ross, quiero que tú me ayudes porque lo voy a vencer. No te tengo mucha fe, pero bueno. Vamos a hablar con Mike Ross. Mike, my man, how are you? I'm doing good, man. I'm doing hello, good. Hello. Open the door, close the pencil. My English is so bad, you know. But acá estamos con el campeón del pueblo. Es el mismísimo Mike Ross, que ha estado, por supuesto, durante estos 4 días acá con la gente de Twitch. Ha estado compartiendo con el público. Y Nacho, lo primero que queremos que le preguntes, ¿cómo ha visto al público? ¿Cómo ha visto la escena Fighting estos 4 días de FestiGame? Okay, so we know you've been here for about 4 days now, in all this FestiGame Fanta Zero. So we would like to know, like, you as the people's champ, they call you, how you seen your people here? Like, yes. How is the gaming scene here? So it's a good question. I'm glad you asked, actually, because just last night I had a chance to go over the best Chilean Street Fighter player's home, Mysterio. This guy is absolutely amazing, and I got to hang out with him, and he invited over so many of the fighting game community guys out here. It was awesome. The guys here are really good, and they're super nice. I love the people out here. Nacho, lo primero que yo entendí fue que dijo que era una gran pregunta, porque en el show de Claudio solo hay grandes preguntas. Claro. Pero cuéntanos qué más dijo. Dijo que la pregunta era muy buena y que le gustaba la escena. No, mentira. Dijo que efectivamente ayer pudo salir de noche, conocer a Mysterio, que es una de las personas de la escena de Street Fighting. Él llevó a muchas personas que son parte de la comunidad y efectivamente tuvo un súper buen tiempo y este tipo era increíble. Buenísimo. También queremos saber de Mike un poco de sus inicios. Él partió como un entusiasta, pero ayudó a validar a los Fighting Games allá en los Estados Unidos y ahora también lo está haciendo acá. Que nos cuente un poquito cómo fue este proceso de vida. Okay, so we would like to know like a bit of your beginnings, because we know that you started like everybody does, doing streams and stuff like that, and now you're like to the point where you're basically validating the whole game. You're like a figure in the game that people look up to. So we want to know, how does it feel to like go from being a starter to what you are right now? Oh man, that's how we think about you. Yeah, see, that's why I don't know. I don't see myself like that. I mean, it's crazy that you guys do. I'm super happy that you think that. I've decided to dedicate, my life, my well-being to seeing this community to seeing this community grow, seeing this game get bigger and more visibility everywhere. I just want to make sure that, people that play Street Fighter, that do this for a living, can tell their friends that this is what they do and nobody's going to laugh at them. Like, people are going to understand and respect it. So I'm just going to stick with it, and I hope other people do as well. Bueno, él dice que él no se ve de esa forma, él se ve como una persona entusiasta todavía. Pero lo que pasa es que a él le encanta venir y visitar estas comunidades, visitar a esta gente, ver cómo la comunidad internacional en sí de Street Fighter va creciendo y que alguien pueda decir, ¿sabéis que sí? Yo me dedico a jugar Street Fighter, pero no hay problema, me pueden ver como un profesional. Buenísimo. Mike, por supuesto, ha estado compartiendo, ha estado firmando autógrafos, se ha estado sacando fotografías, ha estado jugando con la gente. De verdad que nosotros agradecemos mucho la presencia de Mike, un tremendo jugador. Pero queremos saber también cómo vivió ese momento en el cual estuvo en el último torneo Evolution, en la final de Street Fighter 5 a través de las pantallas de ESPN. So we know you've been here for a lot of time. We've had a lot of fun with you. The people like you and everything. But we still have a question. We know that you were in the finals about some time ago on ESPN, and we want to know how that moment was for you. Man, yeah, when I got the call that they wanted me to do ESPN with the legendary Seth Killian and like one of my best boys, Gutex, it was like a dream come true, I didn't realize it at the time. I wasn't nervous about it until we actually got there in front of all those people, like they are staring at me while we're doing this. I mean, it's one of those moments that I hope, we can just keep continuing and repeating, year after year. I want to look back on that moment 5 years from now and just say, man, that's where we started.
Dice que para él fue algo bastante interesante, sobre todo cuando dio la llamada. Él no se lo esperaba que lo llamaran y dijeran, oye, ¿sabes que queremos que participes en ESPN? Entonces fue una experiencia única acá del momento que llegó a estar al frente de toda esta gente. Fue algo que le gustaría repetir y hacerlo cada año, o simplemente llegar 5 años en el futuro y decir, así estábamos 5 años atrás y aquí estamos ahora. Buenísimo, buenísimo. Por último, Mike, ¿qué le diría a todos esos chicos que de pronto se quieren dedicar con los Fighting Games a hacerlo profesional, pero que aún no se atreven? Okay, so we'd like to know like what tips you can give to all of the kids right now that are looking up to you and they like the fighting scene and they like the fighting games and they want to become part of this, they want to be professional. What would you say to them? Absolutely, good question. My advice, to anybody watching, anybody who wants to, they see something they like in this life, whether it is Street Fighter, whether it is something else, music, whatever it is, kind of like I told you before, you pick your passion, you just stick with it. Don't stop and try to make sure that you improve bit by bit every day. Be better tomorrow than you were yesterday. That's all I can say, and you can make any dream come true. Bueno, dice que su filosofía es bastante simple, porque si uno quiere hacer algo, si uno ve algo que le gusta, hay que hacerlo, y hay que intentarlo, y hay que seguir con esta pasión, y hay que seguir con esta garra dándole, y tratar de mejorar día a día un poquito más, ser una persona mejor mañana de lo que uno es hoy día. Entonces ese es su mensaje, a darle con todo y lograr las cosas. Buenísimo, buenísimo. Nacho, también quiero que le digas a Mike que le vayas traduciendo simultáneamente que yo venía a desafiarlo a un match de Street Fighter 5. Well, he's basically saying that he's here to challenge you to a Street Fighter game, and he thinks he can beat you. Pero lamentablemente me acabo de lesionar sosteniendo este micrófono. Okay, and like he wanted to do it, but he just injured his finger while holding the microphone. Okay, understandable, Next year. Yes. He knows Yes. you were scared, but Yes. you can do it next year. Absolutely. Maybe next year, let's better check out that finger though. Oye, que Mike le mande un saludo a toda la gente que lo está viendo a través de FestiGame TV. So we would like if you could give a shout out to everybody that's watching out through FestiGame TV. Absolutely. Yeah, just want to give a shout out everybody watching FestiGame TV. This is where all the action is. Mike Ross, tremendo, gracias Mike. Ahí la gente entendió el saludo. Hasta yo lo entendí. Muchas gracias Mike, por favor, continúa comiendo de tu pizza porque lo interrumpimos cuando estaba en su almuerzo. We want some pizza too. Eso. Ya, gente, hasta acá dejamos la nota. Nacho, te quiero agradecer por tu traducción. Gracias Mike. Qué bonito, vieron cómo Nacho pudo traducir, pero Nacho, tú ya no importas porque esto es el show de Claudio. Nacho, no importa. Regresamos a los estudios, seguimos con más FestiGame TV.